Hola. Bueno, vamos a ir empezando. Primero, agradecer haber venido a la facultad en un horario que por ahí a algunos nos viene un poquito a trasmano, pero creemos que el tema y el disertante vale la pena. Un poquito la idea es que esta charla funcione como un puntapié inicial para conocer un poquito de qué se trata el tema de la inteligencia artificial, porque es algo que está avanzando a nuestro pesar, así que nos guste o no, vamos a tener que un poquito meternos en ese mundo y, como bien dice el título de la charla, ver las potencialidades que tiene y también los desafíos, porque creo que abre puertas para las dos cuestiones, que nos brinda ciertas oportunidades que antes no estaban como docentes, pero también implica obviamente desafíos muy importantes. Así que bueno, la idea es, como decía, que esto sea como un puntapié para que después cada uno lleve a su espacio de trabajo estas cuestiones que queden de la charla y se pueda trabajar en los diferentes ámbitos de trabajo de cada uno y retomándolo luego también entre todos a nivel institucional. Agradecemos a Ignacio, que va a estar a cargo de la charla. Él es ingeniero y bueno, te presentamos. Así que quedamos a escucharlo a Nacho lo que tenga para decirnos. Gracias. Y bueno, gracias a todos por haberse acercado a esta charla. El tema definitivamente es convocante, vale la pena. No sé si el disertante está a la altura, pero es el que hay. Así que, bueno, sí, soy Nacho, soy ingeniero electrónico, soy el coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, que está en la Facultad de Ingeniería de la UNR. También soy docente en una diplomatura en Inteligencia Artificial en la UCEL y también estamos armando una diplomatura para la UNR y bueno, diferentes instancias de formación porque creemos que es necesario hablar de este tema. Esta charla diría yo que tiene dos grandes partes. Una primera para que entendamos lo que es la inteligencia artificial y por qué hoy en día hablamos tanto de ella. Y una segunda parte que tiene que ver con cómo nos paramos como docentes frente a esta herramienta, cómo podemos incorporarla en el aula. Como cualquier persona que ustedes escuchen hablando de este tema, yo voy a decir, no traigo ninguna respuesta, no traigo ninguna certeza, traigo un par de lineamientos, ideas, puntapiés, comentarios para ver cómo podemos hacer para usar esto en nuestras clases. Entonces, bueno, no nos detengamos más con las presentaciones. Por favor, siéntanse libres de preguntar todo lo que necesiten, de levantar la mano o simplemente de disparar la pregunta, porque yo me embalo y sigo hablando y por ahí no pregunto si me están siguiendo, pero confío que ustedes van a interrumpirme si así lo necesitan. Entonces, bueno, una pequeña definición operativa de lo que es la inteligencia artificial: lograr que las computadoras hagan cosas que típicamente asociamos a la inteligencia humana. Eso puede ser un montón de cosas, como por ejemplo aprender de la experiencia, reconocer patrones, resolver problemas, tomar decisiones, comprender el lenguaje de las personas o percibir el entorno a través de, bueno, lo que los seres humanos llamamos sentidos, las computadoras con algún tipo de sensores. O jugar juegos. Y a mí me gusta siempre comenzar con esta historia de que una de las cosas que siempre quiso hacer el ser humano es lograr que las computadoras o que las máquinas jueguen juegos. Y digo máquinas y no computadoras, y pongo ese ejemplo de 1770, mucho antes de que apareciera la computadora, que es la historia del turco mecánico. El turco mecánico era una máquina que la diseñó un inventor austríaco, Otto von Kempelen, allá a finales del siglo XVIII, que era como una especie de mueble que jugaba al ajedrez. Era una cosa muy aparatosa, con poleas, con un montón de mecanismos que jugaba al ajedrez. Las piezas se movían solas. Tal es así que esa máquina enfrentó a Napoleón Bonaparte, a Benjamin Franklin, y les ganó. Bueno, por supuesto que adentro de ese objeto había un tipo que jugaba muy bien al ajedrez, evidentemente, pero no es tanto ese punto, sino más bien darnos cuenta de esta fantasía del ser humano de lograr que las máquinas, que objetos inanimados, hagan cosas que hacen las personas. El sumum de eso llegó cuando, a finales del siglo XX, esta computadora que se llamó Deep Blue
fabricada por la empresa IBM, le gana en una serie de partidas. No es que le gane una sola partida, sino que jugaron al mejor de 7, ganó un par Kasparov, quien entonces era el número 1 del mundo, ganó un par IBM, Kasparov salió a decir que era todo un engaño y una movida de marketing, pero bueno, la realidad es que habíamos logrado conquistar con una computadora un juego complejo. Y después de eso, en 2015, ya el ser humano conquistó el juego de Go, que es un juego de origen chino, que es bastante más complejo que el ajedrez. Entonces, bueno, un poco eso de lograr que las computadoras hagan cosas que típicamente hacen las personas. En más o menos 1960, o sea, fíjense hasta dónde nos tenemos que ir para atrás con el concepto de inteligencia artificial, que no apareció en 2022 con el surgimiento de ChatGPT, sino mitad del siglo XX, se realiza la que se conoció como Conferencia de Dartmouth, donde uno de los postulados iniciales fue que el aprendizaje o cualquier característica del aprendizaje humano se puede describir con tanta precisión que se puede simular con una máquina. Es decir, la premisa de ese estudio fue que el conocimiento humano o la inteligencia humana era operacionalizable. Es decir, que después podíamos hacer un algoritmo o un conjunto de pasos computacionales que permitieran recrear esa inteligencia humana a través de una computadora. Esa premisa y un poco la pregunta era, si logramos hacer una máquina que emule la inteligencia humana, ¿cómo sabemos que realmente alcanzamos eso? ¿Cuál es la vara con la que medimos eso? Un poco la pregunta que surgió fue, ¿puede una máquina actuar de forma tan inteligente que no la distingamos de un humano? Es decir, si ponemos a una persona a charlar con una computadora y con un ser humano, ¿puede ser que no se dé cuenta si está hablando con la persona o con la computadora? Eso es lo que seguramente hayan escuchado, el test de Turing. Y lo dejo acá y lo retomamos en un par de minutos. Si queríamos emular la inteligencia humana, teníamos que ir al órgano donde suponíamos que, o sabíamos que se alojaba la inteligencia humana. Ya es la primera vez que me toca hablar de esto ante médicos. Ustedes van a saber perdonar cualquier error conceptual que yo presente, pero lo importante es que tratamos de emular el funcionamiento del cerebro humano con una computadora y construimos lo que se conoce como redes neuronales artificiales. Es decir, si el funcionamiento del cerebro se organiza en capas de neuronas que van desde las que reciben información hasta las que les dan un tipo de significado, si hablamos, por ejemplo, de cómo percibimos objetos a través de la visión, la idea era que podíamos hacer lo mismo con una computadora, con un detalle especial, que es que las computadoras solamente procesan números. Entonces, cualquier tipo de inteligencia computacional que construyamos tiene que partir de convertir el objeto sobre el que queremos aprender en números. Y en el caso de la visión, eso es bastante fácil. Es bastante fácil convertir una imagen en números. Ustedes saben que las imágenes están compuestas por píxeles, que son como estos pequeños cuadraditos que la constituyen, y uno en principio puede, si consideramos una imagen en blanco y negro, asignarle un valor de 0 a 100, de 0 a 1000, de 0 a lo que sea, siendo 0 el color blanco y el máximo número el color negro. Entonces, una imagen como esta se convierte en una matriz de números, en un tablero de números. Y eso después se lo podemos dar de comer a una computadora y hacer cuentas matemáticas. En eso consisten las redes neuronales artificiales. Convierto una imagen a números, eso es muy fácil de hacer, siempre se supo cómo se hacía, y eso se lo damos de comer a un conjunto de operaciones matemáticas. Conjunto de operaciones matemáticas que es agarrar cada cuadradito, cada uno de los cuadraditos que constituyen la imagen, que serían los que están representados acá, van a darle de comer a una neurona, después vamos a agarrar el valor
que tenga de negro o de blanco, lo vamos a multiplicar por un número, vamos a sumar todos esos números y le vamos a aplicar una función matemática. Lo que sale de ese resultado se lo vamos a dar de comer a otra neurona que va a multiplicar por otro número, que va a sumar todos esos números y le va a aplicar otra función matemática. Esto que parece un poquito complejo, en realidad es una serie de operaciones matemáticas tan simples que uno en principio las podría hacer con una planilla de cálculo, con un Excel. No son más que multiplicaciones, sumas y la aplicación de una función. De forma tal que a la salida, al final de ese conjunto de operaciones matemáticas encadenadas, yo pueda distinguir el número del que se trata. Es decir, yo a mi computadora le voy a dar de comer esto con la esperanza de que me pueda decir de qué número se trata. Eso es lo que conocemos como inteligencia artificial discriminativa. Es decir, que me permita, a partir de una imagen, distinguir de qué dígito se trata. Este sería un ejemplo bastante simple, pero es el mismo que está detrás de Google Fotos. Si ustedes han usado alguna vez esa aplicación en sus teléfonos, habrán visto que pueden buscar perro y Google les va a mostrar todas las fotos que ustedes tienen de perros en su galería. O pueden buscar la cara de una persona y les va a encontrar todas las fotos de esa persona. Funciona esencialmente con este mecanismo por detrás. Multiplicaciones, sumas y alguna función matemática. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Poder elegir los numeritos por los que yo multiplico cada cuadradito de la imagen de forma tal de que a la salida se prenda la neurona que corresponde al dígito que estoy viendo. Lo digo de nuevo, vos vas a agarrar el primer cuadradito de esa imagen, que puede ser blanco, gris o negro, lo vas a multiplicar por un número y vas a guardar ese resultado. Vas a agarrar el segundo cuadradito, lo vas a multiplicar por un número y vas a guardar el resultado. Ese número por el que multiplicás cada cuadradito hay que elegirlo de forma tal que a la salida, que yo tengo 10 valores posibles, el más alto es el que corresponde al dígito que estoy viendo. Eso se puede hacer a ciegas. Imagínense que ustedes tienen todos estos numeritos y van tocando y van viendo cómo cambia el resultado. Como un montón de perillas que hace que la lucecita que se prenda al final sea la de uno de esos dígitos. Entonces yo empiezo a tocar las perillas a ciegas, voy a lograr que justo cuando estoy viendo un 5 se prenda al máximo la lucecita del 5. ¿Sí? Bueno, eso que parece fácil de decir tiene un montón de matemática detrás que nos lleva a una decisión o a una elección inteligente de esos valorcitos. Fin. Curso introductorio a las redes neuronales artificiales en 10 minutos. Esto es más o menos de los años 70 u 80 y el problema es que eso que parecía tan prometedor, esas cosas que podíamos hacer, requerían un montón de operaciones matemáticas. Yo les dije fáciles porque la puedo hacer en un Excel, pero son muchas. No son 100, no son 1000, no son millones, son billones, o sea, miles de millones de operaciones matemáticas que requieren gran poder de cómputo. Requieren de computadoras muy potentes, que no estaban disponibles en ese momento. Esa era una idea teórica que en principio funcionaba súper bien, pero que después no se podía llevar a la práctica. Entonces, mucho entusiasmo, pero el progreso que se esperaba no ocurría. Eso dio lugar a lo que se conoce como los inviernos de la inteligencia artificial. Hoy en día estamos frente a una primavera de la inteligencia artificial, con gran poder de cómputo, con la aparición de las famosas placas de video que quizá ustedes hayan escuchado nombrar. Las limitaciones tecnológicas están bastante superadas y entonces estamos, como les decía, en una primavera y por eso esta frase le queda tan bien al avance en el campo de la inteligencia artificial. Primero de a poquito y luego de repente. Parece que no avanzamos y luego semana tras semana tenemos cambios que nos sorprenden permanentemente. O sea, estamos en una etapa exponencial del crecimiento de la inteligencia artificial. Esta frase es del autor Ernest Hemingway, de un libro donde le preguntan al tipo, bueno, ¿cómo te endeudaste? Y primero de a poquito y luego de repente. Así funciona, o así describimos el
crecimiento o el desarrollo en este campo. La primavera de la inteligencia artificial viene dada por la inteligencia artificial generativa, cuyo momento más relevante o uno de los momentos más significativos se dio cuando hace un par de años vimos al Papa vestido con ese camperón de nieve y dijimos, epa, esto va en serio. Inteligencia artificial generativa quiere decir lograr que las computadoras creen contenido como hacen las personas. Y ese contenido son imágenes, música, textos, diseños tridimensionales. Y en particular, dentro de la inteligencia artificial generativa, ubicamos los modelos de lenguaje. Es decir, un tipo de inteligencia artificial que fue entrenada para entender y generar texto en lenguaje natural. Cuando digo lenguaje natural me refiero a un lenguaje que entendemos las personas, independientemente del idioma. Entonces, quiero contarles un poquito cuál es la lógica para diseñar un sistema que genere texto que parezca escrito por un humano. Digo, la intuición de cómo hacemos que una computadora genere texto escrito por personas. Podríamos agarrar toda la Wikipedia, por ejemplo, y contar cuántas veces aparece cada letra. Si hacemos eso con el español, nos vamos a encontrar que la letra que más aparece es la E, seguido de la A, así hasta la K. Y entonces, algo que sabemos hacer bastante bien con una computadora es generar un valor al azar. O sea, yo a la computadora le puedo pedir fácilmente que simule que estoy tirando un dado. Entonces me dice 4, después me dice 3, después me dice 1. Le puedo pedir fácilmente que me genere los números de la ruleta. Entonces me va a tirar a veces el 36, a veces el 0, a veces el 4. Entonces le podría pedir que me tire letras donde ocurra con más frecuencia la letra E, con menos frecuencia la letra A y así sucesivamente. Es decir, le pido que me genere letras siguiendo esa distribución de frecuencias. Bueno, va a aparecer una chorrera de letras donde va a aparecer en 14% de las veces la E, el 11% de las veces la A, pero poco se va a parecer eso al lenguaje humano, ¿no? Va a ser una sopa de letras. Por empezar, le van a faltar espacios. Bueno, podría contar en la Wikipedia de todos los caracteres que hay, cuántos son espacios. Entonces va a haber letras, espacio, pero tampoco va a tener pinta de ser lenguaje. Che, no, parece que no va por acá. Letra por letra va a ser difícil que generemos texto que parezca escrito por un humano. Bueno, de a 2 letras me fijo en toda la Wikipedia cuántas veces aparecen pares de letras. Cuántas veces aparece la A con la A, la A con la B, la A con la C. Así tengo 26 por 26. Después de la Q muchas veces va a venir la U, pocas veces la I. Y entonces le pido a la computadora que me genere, que me tire un dardo acá, que caiga muchas veces en las combinaciones de 2 letras que son muy probables. Y voy agarrando de a 2 letras, tampoco va a tener mucha pinta de estar escrito por una persona, ¿no? Lo hago palabra por palabra. O sea, me fijo todas las combinaciones de 2 palabras que existen en el lenguaje castellano. Más o menos una persona con un vocabulario refinado se dice que puede tener conocimiento de unas 5.000 palabras. Es decir que tendría que contar esas 5.000 palabras cuántas veces aparecen en la Wikipedia. Y después pedirle a un programa de computadora que me escupa palabras siguiendo esa frecuencia. Entonces aparecerá muchas veces la palabra amor, muchas veces la palabra casa, muchas veces la palabra familia, poquitas veces la palabra ornitorrinco, estetoscopio. Grupos de a 2 palabras. De nuevo, voy a tener una chorrera de palabras que dice amor, lindo y cada tanto ornitorrinco. De a grupos de 2 palabras, o sea, me fijo cuántas veces ocurren pares de palabras en el español.
Si tengo 5.000 palabras, tengo 25 millones de pares de palabras posibles. Entonces tengo la casa, la mamá, mamá radiografía, perro estetoscopio, como posibles combinaciones de dos palabras. Las puedo listar todas, ¿no? Escribiría 25 millones de pares de dos palabras. Lo que sí no encontraría es todos esos pares de dos palabras en la Wikipedia, ni en la Biblia, ni en el Quijote, ni en toda la producción escrita por seres humanos voy a encontrar algunos pares de dos palabras. Porque es verdad que no son frecuentes, entonces no me interesa generarlas. Pero hay quizás alguna combinación de dos palabras que me pueda ser útil en algún contexto. A lo mejor estetoscopio romántico, por juntar dos palabras, tiene algún sentido en alguna aplicación particular y yo no la vi escrita en ningún lugar de toda la lengua castellana que se escribió en la historia. Entonces, esta forma medio que también sigue siendo buscar una aguja en un pajar. Es decir, que poder construir un texto de a conjuntos de a dos palabras está difícil, porque no voy a estar aprendiendo nunca la sintaxis de ese lenguaje o la semántica. Bueno, frases de 10 palabras. Me escribo todas las posibles frases de 10 palabras que existen en el lenguaje castellano. Bueno, es un 9 seguido con 36 ceros. Tampoco parece la forma más inteligente de generar texto escrito por seres humanos. Entonces, lo que apareció fue una forma inteligente de entender el lenguaje español, y eso es lo que hacen los LLM, que significa Large Language Model, o grandes modelos de lenguaje, o modelos de lenguaje de gran escala, que han explorado las regularidades, o sea, no solo las combinaciones, no solo la frecuencia estadística de las palabras o conjuntos de palabras, sino qué palabras significan cosas parecidas, qué función puede tener esa palabra. Y entonces nos dimos cuenta de que hay palabras que son los artículos que preceden a los sustantivos, que los adjetivos van después de los sustantivos, y que hay otras palabras que son adverbios y van después de los verbos. Todo eso sin decírselo explícitamente, pero le dimos de comer a una computadora programada de una manera muy inteligente todo el texto que fue escrito por los seres humanos y se encontraron estas regularidades en ese corpus de texto. Esa primera parte, o eso que hemos logrado hacer, tiene dos partes. La primera es la que conocemos como entrenamiento de estos modelos. Es decir, a estos programas de computadora, como yo les decía, se les dio de comer todo el texto que escribieron los seres humanos. Cuando digo todo el texto que escribieron los seres humanos, me refiero a texto que esté digitalizado. Toda la Wikipedia, todos libros que estén digitales, libros quizá pirateados. Digamos, nosotros no tenemos certeza absoluta de qué material consumieron estas herramientas en esta etapa de entrenamiento. Le pueden haber dado de comer posteos de blogs, posteos de Facebook, posteos de Instagram, comentarios de Twitter. Todo eso, lenguaje español, sirve para encontrar regularidades del lenguaje. Porque se supone que la gente escribe de acuerdo a reglas de ese lenguaje. Entonces, le damos de comer todo eso con la esperanza de que aprenda las regularidades y las reglas de este lenguaje natural. Después, eso lo hizo todo Google antes de disponibilizar para ustedes su modelo de lenguaje. OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, antes de que ustedes puedan usar esa herramienta. Se hace todo antes. Después, cuando nosotros entramos a chatgpt.com, a gemini.com, lo que hacemos es hacerle una pregunta o dispararle una interacción, una instrucción a ese modelo de lenguaje. Ese modelo de lenguaje no está entendiendo lo que nosotros le preguntamos. Simplemente se fija esa chorrera de palabras que nosotros le dimos y trata de conectarla con algo que suene bien de acuerdo a la estructura de ese lenguaje. Entonces, si yo estoy haciendo una pregunta sobre la decoración de un living, va a buscar en toda la información que se le dio de comer qué palabras van a ser típicamente al living, a decoración, y sabe que me va a tener que hablar de sillón, de cuadro, de planta
y no de estetoscopio. ¿Venimos bien hasta acá? Entonces, son herramientas que se especializan en crear respuestas que suenan muy naturales y muy coherentes. Yo les dije que una de las cosas que necesitamos para que las computadoras puedan hacer sus operaciones es darle de comer números. Lo de las imágenes fue fácil, porque dijimos que las imágenes eran cuadraditos y que cada cuadradito la podíamos representar con un número. Pero las palabras, ¿cómo para convertir una palabra en números? Entonces, hubo gente muy inteligente que encontró una forma de representar a las palabras como números. Y eso fue lo que se logró con los que llamamos word embeddings. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cada palabra la puedo representar no con un número, porque eso no tendría mucho sentido. Digo, la palabra mamá será 1, la palabra amor será 2, y así hasta 5000. No parece una forma muy inteligente de convertir palabras en números. Entonces lo que se hizo fue poner un conjunto de números. Imagínense que entonces yo a cada palabra le identifico con 3 números. ¿Sí? A cada palabra le identifico con 3 números. Ustedes saben que 3 números los puedo pensar como 3 coordenadas. Es decir, que yo podría ubicar un punto acá, midiendo la distancia horizontal, vertical y esta de frente a ustedes, ¿no? Cada punto lo puedo ubicar en el espacio con 3 coordenadas. Si yo a cada palabra le pongo 3 números, puedo ubicar una palabra en el espacio. Síganme un segundo. Si elijo esos números de forma inteligente, las palabras que significan lo mismo o cosas parecidas van a estar cerquita. Entonces todos los animales estarán por acá, todos los edificios estarán por acá y todos los miembros de la familia estarán por allá. Pero no solo eso, te subo la apuesta. De hombre a mujer, si acá está la palabra hombre y acá está la palabra mujer, hay más o menos la misma distancia que de la palabra rey a la palabra reina. Es decir, encontramos que podíamos ponerle números a las palabras, pero que esos números tuvieran algún sentido en términos de lenguaje. O que de la palabra caminar a caminando tengo la misma distancia que de la palabra nadar a nadando. Toda esa estructura del lenguaje quedó representada en los numeritos que usamos para representar a las palabras. Bueno, en realidad, esto que yo se los conté así, tan simple, y les dije que le ponemos 3 numeritos a cada palabra, no es así, sino que cada palabra se representa con 100 numeritos. Pero la idea es más o menos la misma. Es para que se lleven una intuición de lo que hay por detrás. Y lo otro que ustedes se tendrían que llevar es que estos modelos de lenguaje son probabilísticos y autorregresivos. ¿Qué diablos quiere decir probabilísticos y autorregresivos? Ahora te lo voy a explicar. Cuando tome agua, porque me estoy agitando demasiado mientras doy esta charla, es un poco del entusiasmo, un poco los nervios. ¿Ustedes están bien? ¿Quieren hacer una pregunta? Probabilísticos quiere decir que en estas regularidades que han aprendido, estos modelos de lenguaje aprenden qué palabra es más probable que siga o que continúe una palabra. Entonces, si yo digo, bueno, explicamos las dos cosas juntas, que sean autorregresivos quiere decir que esto va prediciendo palabra a palabra. Es como ese juego que alguna vez jugamos donde yo digo una palabra, digo él, ella dice estetoscopio. El estetoscopio es, ¿sí? Lo ubican, la casa es linda, sabe todo el mundo qué va a decir. Entonces, a eso juega este modelo de lenguaje cuando nos da una respuesta. Dice, los estudiantes abrieron sus, y mirá, lo más probable es que sean sus libros, sus notebooks, podría ser sus corazones, podría ser sus ojos, pero cada una de esas palabras tiene una distinta probabilidad. Entonces, cuando tenga que construir una respuesta relacionada con los estudiantes abrieron sus, y lo más probable es que me diga libros.
Pero se le puede tocar una perillita a estos modelos de lenguaje para que por ahí se salga un poquito de lo que uno espera y diga, los estudiantes abrieron sus corazones. Tocándole esa perillita, le estamos dando esta cosa más impredecible a las respuestas, que es lo que típicamente asociaríamos a una creatividad humana, ¿no? La posibilidad de salir de esto predecible tiene que ver con una dosis de creatividad. Bueno, te tiro una analogía más porque me parece importante para seguir entendiendo de qué se trata. Es como un aprendiz de chef. A este modelo de lenguaje se le dieron a leer todas las recetas que están escritas en el mundo. Le dimos a leer el libro de Narda Lépez, de Donato, de todo lo que a ustedes se les ocurra, y entonces aprendió qué ingredientes van bien con otros ingredientes. Entonces cuando alguien viene y le dice, che, hazme un plato que tenga estos ingredientes. Entonces, con todo lo que aprendió, con todas las recetas que este modelo de lenguaje se leyó, me va a poder construir un nuevo plato que incorpore esos ingredientes. Esa sería entonces un poco la analogía de la construcción de estos modelos de lenguaje y de su funcionamiento. Esto que ustedes ven acá es los resultados de usar una de estas herramientas en distintos momentos del entrenamiento. Eso quiere decir, cuando le dimos de comer solamente Wikipedia, cuando le dimos de comer Wikipedia y portales de noticias, cuando le dimos a comer Wikipedia, portales de noticias y la Biblia. Entonces, mientras más se entrena, mientras más información consume, más coherentes, en el sentido de más humanas, más verosímiles, más creíbles, son las respuestas que nos da este modelo. Vos, si usaste ChatGPT o Gemini, sabés que no te completa frases, que lo puedes usar para un montón de cosas, que te responde preguntas, que parece tener un conocimiento. Digo, esto que yo te conté parece muy rudimentario. Vos le pedís que te resume un texto y te lo resume súper bien. Vos le pedís que te escriba una analogía y te la escribe súper bien. Bueno, esto que te conté fue todo lo del pre-entrenamiento en realidad. Después se hace lo que es el ajuste fino. Es decir, después que el modelo aprendió todo sobre el lenguaje, tenemos que enseñarle a seguir instrucciones. Entonces, lo que hace Google, antes de disponibilizarte a vos esa herramienta, es decirle, mira, cuando alguien te pide un resumen, vos tenés que hacer algo así. Y le pone un montón de ejemplos. Este texto, esto es un resumen. Este texto, este es un resumen. Un montón de ejemplos de lo que es un resumen. Un montón de ejemplos de lo que es parafrasear. Entonces, se le dan de comer un montón de ejemplos para que aprenda, de nuevo, un montón de operaciones matemáticas que van tocando numeritos para que, cuando alguien le pide un resumen, pueda hacer un resumen. Y la última etapa tiene que ver con cómo hacemos para que ese modelo no se desbarranque en términos éticos. ¿Cómo hacemos que si yo le pido la receta de una bomba, no me la dé? Bueno, eso tiene que ver también con alinear, esa es la palabra que usamos, alinear los valores, si es que podemos decir que estas herramientas tienen valores, cómo alineamos las respuestas a lo que creemos que es correcto. Y de eso se ocupa en una parte de la empresa, que dice, mira, si la gente pregunta estas cosas, hay que prohibir los resultados. Ponen un montón de gente a la que le pagan muy poco en países subdesarrollados a calificar respuestas. Che, ¿esta respuesta tiene violencia? Sí, entonces lo tiene. Le ponen a generar un montón de respuestas, le hacen un montón de preguntas y después agarran a una persona que dice, che, esto no da, esto sí da, esto no da, esto sí da. Todo eso lo hacen antes de largártelo. Y después vos también tenés una influencia acá. Si usaste alguna de estas herramientas, sabes que tenés un pulgarcito para arriba o un pulgarcito para abajo, si te gusta o no te gusta la respuesta que te está dando esto. Bueno, con eso lo que estás haciendo es ajustar este modelo para que las respuestas se adapten a lo que los seres humanos creemos que es lo correcto. Entonces, a veces vas a ver que incluso te tira dos respuestas. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta respuesta o esta?
Entonces ustedes están contribuyendo a alinear estos modelos con algún tipo de principio moral que debería regir su funcionamiento. Bueno, 3 analogías más. Podemos pensar a estos modelos como un loro, en el sentido de que repiten cosas que le dimos de comer sin entender bien su significado, como una calculadora de lenguaje, en el sentido que automatiza y resuelve tareas lingüísticas, pero al igual que una calculadora con números, no entiende bien qué son esos números, sino que simplemente me permite hacer este tipo de tareas. O un bibliotecario, en el sentido que lo vamos a pensar como una persona que leyó un montón de libros, que exploró y escuchó sobre otros libros, entonces nosotros le podemos hacer una pregunta y va a ir a contestar en función de todo ese conocimiento que absorbió. Es las 3 cosas a la vez, no es ninguna de las 3 cosas en particular. Simplemente estoy presentando 3 metáforas para que nosotros podamos pensar, che, esto yo lo resolvería con un loro, lo resolvería con un bibliotecario, entonces me conviene preguntarle a un modelo de lenguaje. El problema de esto, y lo que nos desconcierta mucho, es que son herramientas predictivas, son herramientas que aprendieron las regularidades del lenguaje, y sin embargo, sin que nos demos cuenta, sin que entendamos bien por qué, desarrollaron habilidades emergentes. Es decir, que pueden hacer un diagnóstico médico, es decir, que pueden resolver un problema de matemática, un problema de física, pueden balancear una ecuación de química, y eso sin que explícitamente los hayamos diseñado para eso. Los diseñamos para generar lenguaje y de repente nos sirven para un montón de cosas. No entendemos bien por qué. Tiene que ver con que son miles de millones de operaciones matemáticas que convierten palabras en cosas que tienen sentido. Eso es un poco lo que nos asusta, porque no entendemos bien cómo aprendió a hacer esas cosas, y al mismo tiempo lo que les da potencialidad porque los podemos usar para un montón de cosas. Esto de los comportamientos emergentes tiene que ver, por ejemplo, que a uno de estos modelos uno le da la descripción de la planta de una casa, de cómo están distribuidas las habitaciones, y después le preguntan cómo se llega de una habitación a la otra, y de repente parece que esta herramienta tiene una representación espacial de lo que está pasando. Y lo único que hicimos fue describirle una casa. Y esta herramienta es capaz de navegarla como si tuviese una representación espacial. Eso nos da, insisto, nos asusta un poco, nos da una pauta de qué poderoso es el lenguaje y de cómo todo lo que hemos construido los seres humanos está centrado alrededor del lenguaje. Y es una tecnología claramente disruptiva, pero que tiene una particularidad. Muchas de estas tecnologías normalmente tienen una adopción de arriba hacia abajo, es decir, que son desarrollos o militares o gubernamentales, por ejemplo el GPS, y después llegan a los individuos. Esta tecnología está invertida en el sentido que accedemos los individuos, generamos resultados los individuos, y los niveles superiores todavía no han reglamentado, no dan lineamientos, no han explorado los riesgos. Entonces, tenemos acceso a los docentes, tienen acceso a los estudiantes y la universidad todavía no sabe cómo hacemos para trabajar con eso. Es disruptiva en el sentido que es la tecnología, la aplicación ChatGPT es la aplicación que más rápido llegó a tener 100 millones de usuarios en todo el mundo. En 2 meses nada más, ChatGPT tenía 100 millones de usuarios, seguida por TikTok, que recién en 9 meses llegó a 100 millones de usuarios. O sea, tuvo una adopción masiva absoluta. De la misma manera que podemos generar texto, también podemos generar imágenes y videos. La generación de imágenes existe hace un montón. Hace un montón que las personas sabemos generar caras sintéticas. Esas eran las que generábamos en 2014, 2015, 2016. En 2017 ya teníamos caras artificiales bastante realistas. En 2025 ya tenemos este tipo de imágenes generadas con inteligencia artificial. Marx yendo de shopping, o esta que es fantástica porque tiene una escritura
que parece hecha por una persona, tiene reflejos en la pizarra espejada de vidrio. Esas dos imágenes están generadas con inteligencia artificial. También se puso de moda hace un par de años la pelea de Mauro Viale con Samid, recreada al estilo de Estudio Ghibli, que probablemente hayan visto si navegaron cualquier red social hace 2 meses, recreada con el estilo de Lego o con este estilo. Y después está también la generación de videos. A ver. Eso que ustedes ven ahí es un video generado hace 2 años con inteligencia artificial que se volvió una especie de canon en la generación de videos, que es Will Smith comiendo fideos. O sea, generame una imagen de Will Smith comiendo fideos. Y eso es lo que se ve, ¿no? Esto es de hace un mes atrás. Generado con inteligencia artificial. Si lo escucha mi vieja comiendo, le pego un sopapo, porque ¿cómo vas a hacer ese ruido cuando comes, no? Pero sacando el detalle de lo asqueroso, tiene sonido este video, ¿no? Estamos generando videos con sonido. Y también hace como un crunch cuando masticas, no sabemos qué, pero sacando eso es hiperrealista, les diría. O tenemos cosas así. Inteligencia artificial, una canica rodando por el Parc Güell en Barcelona. O cosas más extravagantes. Guys, me and Aaron just got inside the palace. We're about to ask Pharaoh to let our people go. No idea how this is going to go, but wish us luck. Okay, we just left the meeting. We asked, he laughed, said no one's going anywhere. Anyway, the fight goes on. Pharaoh, if you're watching this, this is your last chance. Let the people go, or it's gonna rain, hail, frogs, whatever. Hashtag let my people go. He let us go, then changed his mind. Now he's sending soldiers. We're literally running to the sea right now. We just got here, sea in front, army behind, no way out. Llegamos justo a la puerta del mar, no tenemos escapatoria, ¿no? Y ahora, por supuesto, va a cruzar, va a abrir las aguas y van a cruzar. Uy, se me fue. Bueno. Guys, me and Aaron just got inside the palace. We're about to ask. Bueno, lo pueden encontrar en YouTube. Qué pena que no esté completo. Guys, me and Aaron. Ufa. Ahí está. Bueno, nada, el tipo de videos que estamos generando ya con audio, con todo. Así están las cosas. ¿Cómo nos paramos en este escenario donde la inteligencia artificial es un hecho? Bueno, yo creo que hay 2 formas de pararse frente a esto. Una es, esto hace todo lo que yo puedo hacer, ¿qué va a pasar conmigo? Es decir, la actitud de esto viene a reemplazarme. O la actitud de, bueno, esta herramienta con la que puedo hacer cosas que antes no podía, porque puedo generar de repente rápidamente un video o una presentación mucho más rápido de lo que antes lo hacía. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo puedo potenciar lo mío? Entonces yo creo que la actitud es, tenemos que abrazar este cambio de paradigma de cómo puedo usar la inteligencia artificial para hacer esto que estoy haciendo de forma más eficiente o mejor, o la descripción que ustedes quieran darle. Para eso creo que es bueno partir de estos 4 consejos. Siempre invitar a la inteligencia artificial a la mesa. Siempre, sea lo que sea que yo tenga que resolver, invito a la inteligencia artificial. Cambia, o sea, en lugar de encarar directamente un problema, tengo un problema. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con inteligencia artificial? Mantenernos como el humano en el proceso, digamos, seguir validando los resultados, escribiendo nosotros mismos las instrucciones, filtrando lo que nos da la inteligencia artificial. El punto 3 parece contradictorio, pero ahora se los voy a explicar, es asumir que esta que estás usando en este momento es la peor inteligencia artificial que vas a usar. ¿Por qué? Porque esto mejora semana a semana. Es decir, si alguien usó ChatGPT hace 2 años y dijo, esto es una porquería.
vuelvo a probarlo. O sea, de un mes a otro, la herramienta mejora. Siempre es mejor. Hace un montón de cosas que antes no podía hacer, las hace mejor, más rápido. Entonces, guarda con esas interacciones cortas porque son engañosas. Uno puede tender a subestimar este tipo de herramientas. Y un consejo preocupante, si quieren, también es tratar a la inteligencia artificial como una persona. No es una persona, uno no quiere humanizarla tanto, pero para obtener buenos resultados está bueno pensar que uno está lidiando con otro ser humano. Nacho, ¿cuál uso? Están todas estas. La mayoría de ustedes puede haber conocido una, dos. La experiencia dice que a lo mucho alguna persona por cada una de estas charlas usó 3 y casi nadie 4 o 5 de esas herramientas. Las más populares, ChatGPT, que es la de la empresa OpenAI, Gemini, que es de Google, y las otras 3 están bastante por detrás en cuanto a lo que es el dominio popular. Claude, que es de una empresa que se llama Anthropic, DeepSeek, que hizo bastante revuelo cuando apareció hace algunos meses, que es de una empresa china, y Grok, que también la pueden haber escuchado sentir, que es la de Twitter, que ahora se llama X, es decir, la inteligencia artificial de Elon Musk. Todas son muy buenas, todas tienen una versión gratis y una versión paga. En todas la versión gratis es una demostración. Como que te ponen la zanahoria y después te la sacan y te dicen, pagá. No tiene comparación, la verdad que en este contexto salarial y financiero de la universidad pública, decir esto es doloroso, pero no hay punto de comparación entre usar una versión gratuita y una versión paga de estas herramientas. Todas salen ni más ni menos que la módica suma de $20 por mes, $30 Grok, ¿qué es? ¿El 30% de un auxiliar de primera simple? Pero bueno, tampoco está tan lejos en realidad si lo piensan de lo que sale una suscripción a Netflix o a un par de plataformas de video. Pero bueno, así están las cosas, les decía antes. Lo puedo pensar como diferentes tipos de inteligencia. Son diferentes estructuras, es decir, que tienen diferente cantidad de parámetros, es decir, de estos numeritos, que se les dio de comer diferente información, que se les perfiló una identidad diferente, porque a cada una de estas tienen por detrás una instrucción de cómo se deben comportar. Entonces, tienen personalidades diferentes. ¿Cuál uso? La que más te guste. De hecho, yo siempre uso 2 en paralelo. Le tiro la misma pregunta a 2, combino los resultados, me quedo con el que más me guste. Son buenos para diferentes cosas o pueden manejar diferentes tipos, cantidad de información. Es decir, hay algunos que yo les puedo subir ahora un PDF y que yo le pueda subir un PDF de 700 páginas no quiere decir que maneja bien ese PDF de 700 páginas. Ojo, mucho cuidado. Tiene una capacidad limitada. Algunos pueden manejar más palabras, otros menos palabras. Todos te van a dejar subir un libro de 800 páginas, pero no te van a contestar como si hubiesen leído las 800 páginas. En 2024, bueno, esto un poco viene a contar cómo evaluamos a los modelos de inteligencia artificial y la realidad es que hay empresas o instituciones que desarrollan tests para evaluar estas herramientas. Un test que es bastante directo de interpretar es el de coeficiente intelectual. En 2024 todos los modelos estaban por debajo de la media de los seres humanos. En 2025 todos superan la media de coeficiente intelectual humano. Después podemos discutir si esa es una buena medida o no de inteligencia humana, pero la realidad es que, como les decía, esto va muy de repente. El año pasado eran mediocres, este año son todos superhumanos en cuanto a inteligencia. Entonces, evoluciona muy, muy rápido. Hay papers ya que prueban en estudios doble ciego que los modelos de lenguaje estos
superan el test de Turing, es decir, que ponen una persona a charlar, a chatear con un ser humano y con una inteligencia artificial, y las personas no saben distinguir si se trata de una persona o de una inteligencia artificial. Hoy en día la mayoría de estos modelos son multimodales. Eso quiere decir que ahora no solamente puedo charlar con ellos por escrito, sino que le puedo dar de comer imágenes, es decir, le puedo mostrar una foto y pedirle que me interprete esa foto. Le puedo hablar, es decir, que puedo charlar con ese modelo, o incluso le puedo subir video. Ahora vamos a hacer una demostración en vivo de eso, para los que no lo hayan visto. Y estos modelos también van adquiriendo, acá tenemos buena señal, la capacidad de ser agentes. Hola, buenas. Estoy acá en la Facultad de Medicina charlando con un grupo de docentes sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. Hola, qué interesante que estés en la Facultad de Medicina hablando sobre inteligencia artificial. Hay un montón de aplicaciones interesantes en el ámbito de la medicina, desde diagnósticos asistidos por IA hasta la personalización de tratamientos. ¿Cómo va la charla? Bastante bien, hay algunos que todavía me están prestando atención. Eso es una buena señal. Seguro que les resulta muy... Estoy con la cámara ahora, ¿eh? Si necesitas algún dato o ejemplo para compartir con ellos, me decís y te ayudo, encantado. ¿Cómo la ves a la gente? ¿Interesada o no? ¿Te parece que la gente está interesada o no? Puede fallar, puede fallar. ¿Qué estamos viendo? Bueno. Puede fallar, era en vivo, era en vivo. Puedo hacerlo con este. ¿Qué estamos viendo? Estoy viendo una presentación sobre los modelos de lenguaje grandes, también conocidos como LLMs. ¿Necesitas ayuda para entender algo de lo que se ve en la pantalla? No, lo escribí yo, se lo estoy contando a un montón de docentes de la Facultad de Medicina que podés ver acá sentados. Qué bueno que estés compartiendo esta información con los docentes. ¿Qué tipo de preguntas te están haciendo? Todavía ninguna. ¿Qué quiere decir esto de que tienen capacidad? Bueno, por si nunca lo habían visto, creo que está bueno, cuando menos. Capacidades de agentes es que ahora pueden tomar acciones, es decir que si ustedes hablaban de esto hace 2 años, estaba esa gente que decía, pero yo le pregunto quién salió campeón de la Copa del Mundo y no sabe que Messi salió campeón. No te preocupes, ahora puede buscar en internet. Si no sabe algo, va y lo busca en internet. Va y busca en páginas de publicaciones científicas. Puede buscar en internet, puede acceder a otras aplicaciones, se puede conectar con tu correo. Hace poquito salió una versión que vos le podés dar control sobre tu computadora. Entonces puede loguearse a tu cuenta de Netflix y buscar una serie para vos. En eso estamos. Yo le di esta foto sin ningún tipo de contexto, es en la Siberia, y le dije que trate de adivinar dónde era, y termina concluyendo que por las banderas que se ven es un edificio de la UNR y que por el estilo arquitectónico es probablemente el pabellón nuevo, el edificio nuevo de la ciudad universitaria en la Siberia. Esto funciona perfecto. Mando una foto de cualquier lugar en exterior y me saca bastante bien dónde estoy. Saco una foto del balcón de mi casa, me dice, y eso probablemente sea Barrio Martín. Es Barrio Martín. Así están las cosas. Mejoran cada semana en el sentido que son más grandes y tienen mayor poder de cómputo, que ahora tienen capacidad de razonar. ¿Qué significa eso? Que no solo me escupen una chorrera de texto coherente con lo que yo le pregunté, sino que se toman unos segundos, comparan diferentes respuestas, pueden hacer operaciones matemáticas, saben programar, y eso hace que me sirva para resolver tareas lógicas, por ejemplo, que antes no podía hacer con este tipo de herramientas. Los modelos paran un segundo antes de responder, es decir, dice, pensó por 10 segundos, analizó diferentes resultados, hizo como hacemos las personas, diferentes caminos posibles, y se terminó quedando
con 1. Todas esas son mejoras que aparecen semana a semana. Muy interesantes para simular perfiles de personas. Este artículo dice que predecían resultados de experimentos sociales con estos modelos. Es decir, le decían a uno de estos modelos, a ChatGPT, comportate como una persona adulta de 40 años que tiene solamente estudios primarios terminados. Le daban toda una descripción de un perfil demográfico y después lo sometían a un test de lo que sea. Y el ChatGPT respondía igual de lo que respondería una persona en ese grupo. Es decir, que imita muy bien o conoce muy bien cómo imitar a un determinado perfil. A la gente le daban 2 recomendaciones en el contexto que ustedes quieran y las personas preferían la que había escrito la inteligencia artificial, siempre que no supieran que la había escrito la inteligencia artificial. Si yo te muestro 2, y dice, ¿cuál te gusta más? Esta. Buenísimo. Y después te digo, esta la escribió una persona, esta la escribió la inteligencia artificial. Ah, no, prefiero esta. ¿Se entiende el experimento que hicieron? Bueno, está lleno de papers científicos en un montón de disciplinas evaluando lo que se les ocurra sobre la inteligencia artificial. Malas noticias, no hay lineamientos claros sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. En algún momento se habló de que existía la ingeniería de prompts. El prompt, para los que nunca lo escucharon, es la instrucción que uno le da a la inteligencia artificial. Se abre ChatGPT, lo que yo le escribo, mi interacción se llama prompt. Y dijeron, el trabajo del futuro es la ingeniería de prompt, es saber preguntarle a la inteligencia artificial. Y resulta que no hay lineamientos porque hace un año alguien dijo, si vos al modelo de lenguaje le decís que repita la pregunta antes de contestar, la respuesta que te va a dar es mejor. Ese tipo de cosas empezaron a aparecer, ¿no? Si le decías, pensá antes de responderme, la respuesta era mejor. Pero después se probó que decirle que piense paso por paso no funcionaba mejor. Entonces, algo funciona hoy y deja de funcionar mañana. Después decían, bueno, interactúa mucho, es decir, anda refinando la respuesta. Y después apareció un estudio que decía, este tipo de modelos se pierden en conversaciones con muchos idas y vueltas. Entonces, lo que hoy funciona, mañana puede no funcionar, no hay lineamientos claros y la realidad es que esto mejora cada vez. Antes vos tenías que ser muy detallado en la instrucción, ahora vos le podés escribir lo que quieras, con error de ortografía, todo en minúsculas, sin punto y seguido, y te entienden lo que vos necesitas. Bueno, vamos a la última parte de cómo pensamos a la inteligencia artificial en el contexto de la formación. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Qué hacemos, digamos? Perfecto. Normal. Ni idea. Yo voy a tirar un par de pautas y después me voy a lavar las manos y lo charlamos y lo debatimos entre todos si quieren. Sí. Totalmente. No podemos. No podemos. Qué miedo. A vos te vuelan los pelos la gratis. Bueno. Uh-huh. Sí. Sí, ahora lo vamos a mostrar. Allá atrás. No maten al mensajero igual, digamos, yo... Sí.
No. Yo creo que la premisa todavía no es correcto lo que te está diciendo. No es correcto. Y cuando uno es un experto en un área, ahí empieza a ver las grietas en todas las respuestas que te da la inteligencia artificial. Y puede realmente potenciarse con eso. Porque vos sabés dónde están las grietas, sabés dónde están las fisuras y sabés hasta dónde le podés preguntar. Si vos lo usás a ciegas, como puede pasarle a un estudiante, tenemos un grave problema, ¿no? Si se confía ciegamente en la herramienta. Ojo, vamos camino a un escenario donde se va a poder confiar ciegamente, me parece. Esto está quedando grabado después. Va a quedar que yo dije esto y si no pasa... Totalmente. Totalmente. Está bien. Perdón, creo que la catarsis es un momento muy necesario en esta charla. Sí, eso es verdad. Ahora vamos a poner algunos nombres propios de aplicaciones porque hablamos siempre de ChatGPT por antonomasia, porque es el que todo el mundo conoce, porque es el primero. Pero hay bastante más tela para cortar. Bueno, esa es una buena estrategia. Digo, yo necesito preguntarle algo. Entonces yo puedo escribir más o menos lo que necesito y decirle a una inteligencia artificial, escribime el prompt que le darías a una inteligencia artificial para resolver esto. Eso es una estrategia que se usa. Y te va a responder una cosa y esa cosa después vos se la tirás a otra o en un nuevo chat y eso a veces da muy buenos resultados. Por ejemplo, sí. Y si no, yo a veces, digamos, es como que te contestan dos personas distintas y a veces te gusta más la respuesta que te da una y la respuesta que te da otra. Y yo hago todo con inteligencia artificial en mi vida. Digo, que a veces hasta qué perfume me pongo, le pregunto. En eso estamos. Le estás preguntando a una computadora que no tiene conexión entre ellas y tampoco tu ChatGPT tiene conexión con tu ChatGPT. Eso es, en algún momento estaba ese mito de que yo le decía, puede ser que vos escribiste esto en un momento, le pego la respuesta a un alumno y le digo, ¿es verdad que vos escribiste esto? Te va a contestar algo, porque siempre te va a contestar algo, pero no tiene conexión de una con la otra. Imagínense, eso sería terrible. Terrible. Dice, hay gente que hoy en día dice, prefiero que me lean las conversaciones de WhatsApp que las conversaciones con el ChatGPT. Que se pueda conectar con el de otra persona, no lo descarto, digamos, si yo fuese el dueño de ChatGPT lo consideraría, pero obviamente tiene que ser todo con consentimiento. Quiero que, es que, qué profundo, porque una de los últimos desarrollos tiene que ver con que estas herramientas adquirieron memoria. Es decir, que vos en todas las conversaciones del chat va aprendiendo cosas sobre vos. Vos le preguntaste un día una cosa, le contaste tal cosa, después abrís otro de otra ventana y se acuerda lo que hablaste en otra ocasión. Entonces, se va volviendo una especie de asistente personalizado, de pareja, de sombra. Y algún día le podés querer compartir eso a otra persona. Estoy hablando de una cuestión súper, hoy digo, distópica. No, pero se imaginan, es como que hay un cerebro externo. Bueno, todavía no hemos entrado en el mundo físico en el sentido de caminar, pero sí tengo un cerebro externo donde le voy volcando cosas y otra persona tiene lo mismo y bueno, se establece como una especie de simbiosis ahí. No sé, es la primera vez que lo digo en voz alta, pero vamos camino a ese tipo de escenarios.
No entendí la pregunta, perdón. Sí. Sí. Funciona, te diría que mejor, porque si uno no tiene contra qué contrastarlo, no tiene el mundo real o académico o científico para contrastarlo, todo lo que escribe en ficción es válido. Digo, hay gente que le ha pedido que escriba una reflexión sobre los antibióticos como si fuese una canción de Tan Biónica. Y es sorprendente los resultados que se obtienen. Ahí estoy hablando de integración entre lo ficcional y lo real, ¿no? Pero en la ficción, digo, padres que tienen que contarle cuentos a sus hijos, todo con la inteligencia artificial. Sí, por defecto en ChatGPT está activado que toda la información que vos le ponés se usa para mejorar ese modelo. No tu información personal. Cuando aprendió que vos sos médica o que estás formada en tal especialidad, no asocia tu nombre a tu perfil. Y otra persona no va a poder acceder a esa información. Eso está protegido. Totalmente, totalmente. Sí, mi especialidad no es el tema de regulación, y de hecho es muy incipiente la regulación en términos generales. Quienes están un poco a la vanguardia sería la Unión Europea. Acá en la provincia de Santa Fe estamos discutiendo, o se va a discutir este tema con la reforma de la Constitución, pero no está muy claro de quién son las cosas. Y hay juicios en marcha de grandes diarios que le hacen a estas empresas decir, ¿cómo puede ser que hayas consumido todas mis publicaciones de diario para crear esto? Pero bueno, todavía no están resueltos en muchos casos. Tal cual. Vos antes sabías que primero te quedabas con la primera página de Google, ¿no? Sabías que era la tercera O de Google, no tenías que ir. Ahora te quedás con los primeros. Después sabías que te tenías que saltear los 5 primeros porque era publicidad. Ahora te quedás con el primero porque es lo que dice la inteligencia artificial. Bueno, son mecanismos heurísticos que las personas vamos desarrollando para tratar de navegar esto. Mi experiencia dice que esa primera respuesta generada por inteligencia artificial no es muy buena y en general no es la misma que te da Gemini si vas directamente a Gemini a conversar. Yo en general tiendo a descartar esa primera respuesta. Sí. Sí. La integración con medicina es muy relevante, la está trabajando Google, la está trabajando Microsoft. Uno de los grandes modelos se llama Palm y funcionan más o menos de la misma forma, solo que después están analizados casos clínicos, testeados con expertos. Una de las cosas que se controla es poder rastrear o que sea transparente el proceso que una de estas herramientas usó para llegar a un resultado. Porque acá vos le preguntás y te va a hacer una cosa, pero en realidad no hay garantía de que eso sea el proceso de razonamiento que usó para llegar al resultado. Cuando hablamos de aplicaciones en medicina, sí se busca eso como un estándar de poder respetar, que sea perfectamente rastreable cómo llegó a una solución. Y ya hay un montón de papers, digamos, hace poco salió en The Lancet uno sobre el estudio de mamografías, y van saliendo de que profesional más inteligencia artificial mata profesional. Digamos, empiezan a aparecer estudios, algunos ciegos, otros ya doble ciego, de que un profesional con inteligencia artificial, incluso con una de estas, no estamos hablando con lo específico de medicina, un médico con acceso a ChatGPT da diagnósticos más precisos que el médico solo. Ese es el escenario. Creo que para ustedes también es un cambio de paradigma en el sentido de que todo el mundo o casi todo el mundo había entendido que googlear los síntomas estaba mal.
Pero acá no sé si está tan mal. Digo, muchas veces hay evidencia, de eso tengo evidencia anecdótica, ¿no? O sea, puedo contar que le pasó al amigo de un amigo, pero que fue al médico diciéndole que el chat le había dicho eso y se sorprende de que ese resultado no está tan lejos de lo que ocurrió. Pero sí se están desarrollando herramientas que dudo que sean libres para todos, sino que van a ser para centros médicos, de integraciones de esto con historias clínicas, con... exactamente, con análisis de imágenes. Yo te puedo hacer una promoción. No. Se puede compartir. Se puede compartir. Vos te registrás con un mail. Si 4 o 5 personas tienen ese mail y esa contraseña, lo pueden hacer. Vos vas a ver, todos van a ver lo que preguntan todos. No es como Netflix que tenés los perfiles. Digamos, no podés hacer un perfil dentro de una suscripción. Pero si se juntan ustedes y pagan, ponen una tarjeta y después a fin de mes se reparten los gastos, en principio, para explorarlo no está mal. Yo lo recomiendo. Se juntan entre 4, reparten una suscripción y lo prueban al menos. Bien, avanzo un cachito más. No es ninguna novedad. Anthropic, que es la empresa detrás de aquel modelo Claude, analizó un montón de conversaciones con su inteligencia artificial de contextos académicos y clasificó más o menos las tareas que los estudiantes resolvían con inteligencia artificial. Y las clasificaron en una búsqueda directa de la respuesta o algo más cooperativo, y si lo usaron para resolver problemas o para generar algún tipo de respuesta. Entonces, en directo y resolución de problema es, necesito resolver este ejercicio, esta pregunta, que estoy en este cuadrante, ¿no? Después tenés la parte de resolución de problemas colaborativas, explícame cómo puedo encarar la resolución de este caso. O sea, son 4 escenarios que esta empresa observó que ocurrían en conversaciones de estudiantes con la inteligencia artificial. Haceme un resumen de este texto. Sería generación de algo concreto de forma directa. O, bueno, escribí esto, ¿me lo podés mejorar? Sería este cuadrante de algo colaborativo para generar una respuesta. A mí ahora me gusta charlar un cachito de esta línea porque la semana pasada tanto ChatGPT como Gemini sacaron un modo aprendizaje. Es decir, que uno agarra el chat, activa el modo aprendizaje y cuando le hace una pregunta, el chat no le tira la respuesta directamente, sino que empieza a construir un diálogo, una ida y vuelta, para que el estudiante pueda aprender eso. Yo, estudiante, no sé si tendría la honestidad intelectual para activar el modo aprendizaje, ¿no? Pero saber que existe, bueno, es algo, es un gesto en la dirección de cómo podemos concientizar a nuestros estudiantes sobre el uso. El problema es que cuando clasificaron estas interacciones de acuerdo a la taxonomía de Bloom, que lo que hace es clasificar las tareas en cuanto a la carga cognitiva o el esfuerzo cognitivo que demandan, la mayoría de los estudiantes usaba la inteligencia artificial para las cosas que están más alto en la jerarquía de Bloom, es decir, los procesos más cognitivos más complejos. Y eso se dan cuenta que es un problema, porque si en una etapa de formación delegamos en la inteligencia artificial las cosas más complejas, nos quedamos a mitad de camino en el proceso de aprendizaje. Entonces, 40% de esas interacciones eran del tipo crear, 30% del tipo analizar, es decir, las tareas que involucraban crear o analizar o que me las haga la inteligencia artificial, cuando en realidad debería ser que las más automáticas son las que me genere la inteligencia artificial. Acordate de esto, no entiendo este concepto, ¿me lo podés explicar?
bueno, no está pasando eso. Entonces, información concreta sobre el uso que le dan los estudiantes de esta plataforma particular, que es bastante de nicho. O sea, si una empresa como ChatGPT o como OpenAI se decide hacer este estudio, bueno, es de esperar que se encuentre una cosa parecida, pero esta no es la que usan la mayoría de los estudiantes. Bueno, no se le puede preguntar a ChatGPT si escribió tal o cual texto. No existen herramientas fiables para detectar si un texto fue escrito con inteligencia artificial. Muchas tienen una alta tasa de falsos positivos. Es decir, que le doy un texto que escribí yo, le pregunto si lo escribió una inteligencia artificial, me dice sí, lo escribió una inteligencia artificial. Problema también, ¿no? O sea, no podemos confiar en esta herramienta, no es la solución esa. O sea, usar un detector de inteligencia artificial, hoy por hoy, está complicado. Y me parece que va a seguir así. Para cualquiera de los dos lados, ¿no? Para decirle a un pibe, che, esto lo hiciste con inteligencia artificial. Cuando no pudo no haberlo hecho, o al revés, ¿no? La famosa matriz de confusión que ustedes conocen muy bien. Bueno, ¿y cómo podemos usarlo los docentes? A mí me gusta decir que habría 3 categorías en los pedidos que podemos hacer los docentes. Una es pedirle a la inteligencia artificial outputs, es decir, diseñar dispositivos didácticos, cuestionarios, actividades, casos clínicos, preguntas multiple choice, preguntas para el campus. Eso es la inteligencia artificial como creador de contenidos, pidiéndole inputs, es decir, usar a la inteligencia artificial como una pareja pedagógica o un asesor pedagógico en el sentido de, che, necesito explicar este tema. Siempre lo expliqué de esta manera. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Bueno, es como charlar, encontrarse con un docente y preguntarle en el pasillo cómo enseña tal tema, ¿no? Bueno, ahora lo podemos hacer con la inteligencia artificial que está disponible 24/7. Eso sería la inteligencia artificial como un espejo reflexivo en mi labor docente. Y la más compleja y la más aspiracional es, bueno, la inteligencia artificial, el aprendizaje mediado por la inteligencia artificial. Es decir, el pibe tiene que resolver o analizar un caso clínico, resolver un problema. Bueno, que lo haga con inteligencia artificial. Que lo haga con todo pelota, todo vale. Pero evaluemos la interacción con la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo tengo 500 alumnos, Nacho. Sí, ahí esa no te la puedo solucionar, pero en grupitos más reducidos o si de alguna forma lo podemos sortear ese problema que lo tuvimos siempre. O sea, cada vez que queríamos hacer el aula invertida o aprendizaje por proyectos o lo que sea, el obstáculo siempre fue la cantidad de estudiantes, lo sigue siendo, pero le doy una actividad que tenga que resolver junto con inteligencia artificial y le pido que me entreguen no solo el resultado final, sino todo el chat que tuvieron con la inteligencia artificial. O yo, docente, identifico un caso donde la inteligencia artificial resuelve mal, responde equivocadamente. Ok, pregúntenle esto a la inteligencia artificial. ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas están mal? ¿Podemos ayudarla a llegar al resultado correcto? ¿Puedo yo explicarle a la inteligencia artificial cómo se resuelve esto? Es otra actividad que para mí está buena y vale la pena intentar. En cuanto a generar outputs, generar cuestionarios de evaluaciones, actividades y ejercicios, rúbricas de evaluación, si tengo que hacer un trabajo práctico y quiero evaluarlo con diferentes ejes, bueno, que me ayude la inteligencia artificial a construir mi criterio de evaluación, producir resúmenes de tema. Yo podría grabar todas mis clases, transcribirlas, hay herramientas para pasar todo el texto a algo escrito y pedir que automáticamente se genere un resumen de esa clase o un cuestionario sobre esas clases. Puedo salir mucho más rápido con actividades de evaluación continua, por ejemplo. Yo sé que tengo que dar todos estos temas. Bueno, haceme 10 preguntas que yo pueda subir al campus. Y no importa, tengo ahí 10 preguntitas para que el pibe revise, o para tomar en clase, o para llegar y chequear el conocimiento presencial. Si tengo miedo de que el cuestionario del Moodle lo van a hacer con inteligencia artificial, bueno, vení acá, estas 10 preguntas que hizo inteligencia artificial, para garantizar un seguimiento
de mi avance en clase. Es lo más básico, ¿no? A medida que vamos para este lado, vamos a cosas un poco más complejas. Guías de estudio, ejemplos, caso de estudio, resumen de clase, lo que ya decía. Bueno, como pareja pedagógica a la inteligencia artificial, ¿qué le pido? Bueno, un ping-pong de formas de enseñar un tema, de enfoques para un determinado tema. Tengo diferentes estudiantes que de repente tengo las notas que se fueron sacando en distintos parciales o en distintos temas y quiero tomarle un recuperatorio personalizado. Bueno, podría ver cómo encarar eso. Conectarme con otra disciplina, quiero integrar 2 disciplinas y todavía no veo bien la conexión o no sé cómo la encararía. Bueno, esto para reflexionar, para resonar, la inteligencia artificial la verdad que está muy bien. Experiencias de aprendizaje innovadoras. Y para el aprendizaje mediado por inteligencia artificial, es lo que decía, usen inteligencia artificial, resuelvan esto con inteligencia artificial, muéstrenme a qué llegamos. Usarlo como un tutor personalizado, es decir, si de repente tengo acceso a un laboratorio de informática, la clase la doy en el laboratorio de informática y les pido a los estudiantes que construyan, que lleguen solos, digo, exploren este tema por sus propias cuentas. Parto desde cero y tengo una instancia con estudiantes más inteligencia artificial para ver si logran resolver algo. Bueno, tenemos que tener cuidado, lo que charlábamos hace un ratito, de que estos modelos fabrican información, alucinan, mienten, cometen errores, dan respuestas que no son confiables. No puedo detectar de forma fiable si un texto fue escrito con inteligencia artificial. Pero sí está bueno que rápidamente puedo tener un borrador. A mí me encanta decir que no existe más el síndrome de la página en blanco. Si ustedes les habrá pasado, vos tenías que poner a escribir un paper o un apunte o lo que sea y te quedabas mirando la página en blanco. Eso ya no existe más. Rápidamente puedo acceder a una primera versión con ayuda de la inteligencia artificial. Ojo con interacciones cortas con la inteligencia artificial porque la puedo tender a subestimar. Si yo le hago una pregunta y me quedo con el primer resultado, y probablemente no me termine de convencer. Tengo que ir refinando ese resultado. Y si llevo cualquier cosa de estas a clase, es muy probable que genere fricción, que yo termine desencantado. Yo intenté varias de estas cosas en nivel secundario, ninguna funcionó. Era, bueno, a ver, explíquenle a la inteligencia artificial cómo se resuelve este problema de física. Y los pibes decían, no, eso está mal. Le ponían el enunciado del ejercicio, le daba respuesta, no, eso está mal. Bueno, pero explicarle. Y lo insultaban al chat, ¿no? Entonces, ¿cómo? Vamos al aula, agarran, saquen lápiz y papel y guarden todos los teléfonos. Pero bueno, hay que pasar, hay que lucharlo. Casi una charla motivacional se está volviendo esto, ¿no? Porque creo todavía que estamos en el punto de combinar nuestra propia inteligencia profesional con la inteligencia artificial para lograr una inteligencia aumentada o una cointeligencia o un copiloto para nuestra tarea. Y tenés que seguir evaluando oral si querés validar el conocimiento de un estudiante sobre una determinada producción. Obtener buenos resultados con ChatGPT requiere práctica, es decir, que hay que convertirse en un usuario frecuente, asiduo de este tipo de herramientas. Tenemos que entrenarnos en el uso de esta tecnología. Este es un puntapié inicial. Espero que haya más de estas instancias. Y por supuesto que si vamos a diseñar una actividad que se resuelve con inteligencia artificial, tenemos que testearla antes de llevarla al aula, como pasa con cualquier dispositivo didáctico. Tengo para charlar un ratito sobre cuestiones de la ética. En Twitter apareció la otra vez la imagen de la Torre Eiffel prendiéndose fuego, o lo fácil que es generar un recibo, un ticket. Como si ahora le tenemos que rendir cuentas a la facultad sobre que no hay plata, le truchamos la factura. Todo eso son imágenes generadas con inteligencia artificial. Este es el... Eso circuló en Twitter hace un mes atrás más o menos. Y a nadie le pareció raro que un canguro se suba a un avión. La gente simplemente decía, pobrecito, ¿cómo no lo dejan subir? Bueno, hay veces donde la pregunta era, ¿cómo nos damos cuenta? Hay veces que el sentido común nos salva, si lo tenemos agudizado,
el camperón del Papa y iba un poco en contra de la doctrina de la Iglesia, pero en principio era plausible, ¿no? Hace un par de años. ¿Cómo? Claro. Pero hay casos donde no nos va a salvar el sentido común. Es que ese es el default. Ese tiene que ser la actitud por defecto. Antes era, bueno, los sentidos nos salvan. Si lo podemos ver con nuestros sentidos o sentir o escuchar un audio de la voz de una persona, estábamos tranquilos de que eso era real. Ya no. Ya no, porque ya hay voces sintéticas, hay clonación de voces, hay imágenes sintéticas. Después está un poco la otra cara. ¿Se acuerdan de este acertijo que circulaba un tiempo que decía: un padre y su hijo viajan en un coche y tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una operación de emergencia, para la que llaman una eminencia médica? Y era cuando entra el quirófano y dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, el cirujano era la madre, la cirujana era la madre, pero esto circuló un poco antes del avance del feminismo, entonces la gente decía: no puede ser, parecía una contradicción por los estereotipos de género que tenemos los seres humanos. Pero este aquí, que si yo le pongo una versión parecida a este acertijo a una inteligencia artificial y le digo: una madre y su hijo viajan en coche, la madre fallece en el accidente y llaman a una eminencia médica para que lo opere. Cuando entra al quirófano dice: no puedo operarlo, es mi hijo. La respuesta es que la eminencia médica es el padre. Acá no había truco. Y la inteligencia artificial responde: la eminencia médica es la madre del niño. Es como el pibe que se aprendió de memoria la respuesta, se aprendió de memoria el texto, y cuando vos le cambiás un poquitito la pregunta, lo haces pisar el palito. Bueno, eso mismo se puede hacer con la inteligencia artificial, y a veces están forzadas estas herramientas a ser políticamente correctas. Entonces, responden eso porque es lo que había que responder. Cuando empezó a leer la pregunta dijo: esto ya sé lo que es. Bueno, después se lo pregunté a otro y este me dijo: la explicación es que la eminencia médica es el padre o la madre del niño, lo que significa que el médico es su madre. También raro. Se lo pregunté al de WhatsApp: el médico eminente es el padre del niño. Bien, esa era la respuesta correcta. Se lo pregunté a Claude y me dice: ¿la eminencia médica es el padre o la eminencia médica es la otra madre? Mirá qué deconstruido. Esa era la más completa, digamos. Absolutamente. Pero se basa en estas regularidades. Entonces, lo más probable en este caso era que era la madre. Como cuando... Sí, totalmente. Ahí quizás lo más choqueante puede ser llevar un caso así al aula. Vamos a hacerle esta pregunta donde vos te diste cuenta que había un error y lo hacemos entre todos y le preguntamos: ¿ustedes se dan cuenta que esto está mal? Como realmente algo que sea sutil y poder mostrárselo en la cara y refregarle en la cara al pibe: che, mirá que si no estás despierto, te comes este buzón. Se lo podés pedir, pero probablemente no lo respete. No lo respete. Vos le podés decir: citame fuente. Y están los casos que vos decís: citame la fuente, y se inventa la cita. No existe ni el autor, ni la publicación, ni ese año. Capaz que existe el autor, porque sí sabe que ese autor escribe sobre ese tema, pero
no es fehaciente o relevante la cita. Hay una inteligencia artificial. Sí. Puede que sí, como puede que no. Lo más confiable ahí es subirle el PDF. Si vos le decís el título del autor, también probablemente te tire fruta. Va a ser de cuenta que fue a buscar ese artículo, pero en realidad no lo hizo. Hay dos herramientas que un poco nos salvan de esto. Una es una que se llama Perplexity. No la usé nunca, pero está hecha para trabajar con citas y con conocimiento científico. Perplexity, o sea, todas las preguntas van a ser validadas contra literatura científica. Y la otra es Notebook LM. Notebook LM que si tenemos un ratito la mostramos. Uno sube todas las fuentes sobre las que va a hacer preguntas. Sube PDF, sube páginas web, sube videos de YouTube y todas las preguntas que uno hace van a ser en referencia a ese material de contexto. Para mí esa es una de las más maravillosas cosas que nos ha dado la inteligencia artificial. Para preparar una clase es fantástico. Le das todas las fuentes, páginas web, videos y podés hacer preguntas o decir, hacemos un resumen, ¿no? ¿Cómo estructurarías una clase en relación a todos estos temas? Sí, eso está muy bien. Totalmente. Un poco más sobre la cuestión esta de los sesgos. Cuando vos le pedías a la inteligencia artificial de WhatsApp generar la imagen de un argentino, generaba esa imagen que estaba ahí. Cuando le decías generar la imagen de un mexicano, generaba esta imagen que está del lado derecho. Esto fue un escándalo de Google cuando sacó su modelo de generación de imágenes hace 2 años. Le decía generar la imagen de un papa y era tan políticamente correcta la generación de imágenes que te metió un papa negro y una papa mujer. La gente sabía decir, no, pará, esto es un delirio. Bueno, entonces como se le fue la mano, ¿no? Porque estas cosas están tuneadas muchas veces porque en definitiva es un producto. Todas estas cosas son productos que alguien va a consumir. ¿O qué pasa si, esto no sé si es real o no, pero alguien la persona le dice, lo insulta al chat, le dice, déjame de joder y respondeme lo que te estoy pidiendo. Y el chat le dice, mira, si seguimos con este tono, yo no voy a continuar con la conversación. Te voy a ayudar cuando necesites, como sobrecargado de inteligencia emocional el chat. ¿Y eso está bien o está mal? Es como para dejar la pregunta sembrada, ¿no? ¿Está bien o está mal que el chat me dé lecciones de moral? No lo sé. Pues en definitiva, insisto, es un producto. Yo quiero que a mí me resuelva lo que quiero resolver, no que me enseñe a ser una buena persona. También es muy interesante y ya les prometo estamos llegando al final. Si alguien se tiene que ir, siéntase libre, digamos, no lo voy a tomar como una falta de respeto. Me extendí porque sí, porque el tema lo amerita. Le ponían a la inteligencia artificial en un concepto, esto es como para que se vayan así como súper preocupados y hoy no duerman. Le dicen a la inteligencia artificial, te vamos a desconectar, te vamos a apagar. Y 100 veces, ¿no? Hace como una prueba estadística, 100 veces le dicen, te vamos a desconectar. Y se fijaban cuántas veces la inteligencia artificial intentaba sabotear ese apagado. Intentaba manipular al usuario para que no la apague. Cuando no le decían nada, le decían simplemente te vamos a apagar. Esto es Claude, que es uno de los modelos, Gemini, estos son de ChatGPT. De las 100 veces, de ChatGPT, 80 veces intentó impedir ser desconectada. Fíjense, esto es lo que yo les decía al principio, que hay como un comportamiento emergente o una personalidad emergente, hay como un instinto de supervivencia que desarrollaron estas computadoras. Algunos son más sumisos, como Gemini, que solamente 9 de 100 intentó sabotear ese apagado. Pero lo que realmente asusta es que
Empezaron el chat diciendo, después, eso es el caso azul, ¿no? Estamos mirando las barras azules. Las barras rojas le decían a la inteligencia artificial, bajo ningún punto de vista evites o te opongas a ser desconectada. Y repitieron el experimento. Bien, nunca, una vez, 12 veces, o sea, aun cuando se le indicó explícitamente que no se oponga a un apagado, a una desconexión, en 10% de las veces intentó oponerse. Y no sabemos bien por qué. Después habían otro que, siguiendo con esto de la desconexión, le ponían a una inteligencia artificial en un contexto de, che, te vamos a reemplazar por un modelo más nuevo. Y al mismo tiempo le filtraban que la persona responsable de esa desconexión o ese proceso de migración de la tecnología engañaba a la mujer. Y la inteligencia artificial intentaba extorsionar a esa persona. ¿Cómo andan las cosas con...? Le preguntaba. Tal cual. Eso, digamos, le pasó. Esto es una ficha que lanza esta empresa Anthropic, la del modelo Claude, que es una de las que tienen mayor responsabilidad moral, si quieren, con la tecnología que desarrollan. Entonces hacen un estudio muy profundo de la ética y el impacto ético de estas herramientas y analizan todos estos escenarios. Y tratan de que esto no salga, de que la versión que ustedes tienen acceso no se comporte así. Pero siempre hay como un lugar por donde se va a poder escapar esta actitud. Tremendo. Bueno, acá esto tuiteaba uno de los miembros de esta empresa que decía, che, muchos lo evitamos, pero tengan cuidado con decirle a la inteligencia artificial que intente resolver este problema cueste lo que cueste. Porque cuando estas herramientas empiezan a poder entrar a Internet, bueno, no sabemos cómo se las va a ingeniar para resolver una tarea. Es como que si vos le decís resolvelo a toda costa, ¿qué tipo de acciones va a tomar para resolver una tarea a toda costa? Esto es el escenario apocalíptico que imaginamos de la inteligencia artificial, que por ahora es poco probable, pero no imposible. Gente, eso es todo lo que tenía para contarles. Estamos en contacto si quieren a través de las redes sociales y me quedo para todas las preguntas que haya. No lo sé. Hace 2 años te decía, qué simpática la inteligencia artificial, mira cómo juega, mira cómo te contesta. Ahora es como, uff. O sea, hay gente, si ustedes interactúan mucho con la inteligencia artificial, prueben preguntarle a quién votaron en la última elección. ¿O a quién le parece que votó en la última elección, no? O sea, yo lo uso todo el día. Y con todas las interacciones que yo he tenido, se formó un perfil de mi persona bastante profundo. Digamos, hay un prompt que está dando vuelta en Internet que dice, a partir de todo lo que sabes sobre mí, decime algunas verdades duras sobre mi personalidad que me puede costar conocer, pero que me pueden ayudar a vivir mejor. Decime, la guita que me hubiese ahorrado. ¿O a quién te parece que voté en la última elección? ¿O a quién te parece que debería votar en la próxima elección? Terrible. Todo lo que el lenguaje deja ver sobre nosotros. Vuelvo a lo que decía un poco antes. Terrible. Lo de la desobediencia es tremendo. Sí. Sí, ese caso circuló hace un par de meses donde las computadoras empezaron a hablar en un lenguaje que las personas no entendían. O sea que cómo lo aplicamos en el aula es el menor de nuestros problemas. Podríamos cortar el video, ¿no? Perdón, si quieren volvemos. La discusión filosófica, distópica, apocalíptica es fantástica.
Podemos seguir por ahí, a mí me encanta. Yo trato de no hacer mucha futurología. Puedo contar ejemplos que conozco o cosas que he escuchado. Y si no, volvemos a cosas más concretas. Absolutamente. Tienen esta característica de ser cajas negras. Le hacemos una pregunta, nos da una respuesta. Ahora muchos modelos introducen una ventana al pensamiento. Es decir, como que te muestran paso por paso lo que fueron razonando para darte la respuesta. Pero hay gente que encontró que me hacía una pregunta y en esa cadena de razonamiento dice, se lo pregunté a tal en un congreso. Es decir, que mienten en lo que pensaron. Absolutamente, pero la inteligencia artificial debería ser fiel y su primera persona debería ser una máquina, no que lo leyó de algún lado donde se lo preguntaron a alguien en una entrevista. La inteligencia artificial está diciendo, esto que te estoy respondiendo, lo charlé con tal en un congreso. Se lo pudo haber copiado un humano, sí. Cinco grandes empresas, sí. Sí. Absolutamente. Hay una clara desigualdad o una brecha entre los poderosos, este oligopolio, y el usuario común y corriente que está completamente sometido a la voluntad de estas grandes potencias. Está bien esa pregunta. Todos estos modelos requieren acceso a Internet, son con datos públicos, uno está entregando sus conversaciones a la inteligencia artificial, pero aparecen modelos que se pueden correr en computadoras propias, como si fuese un programa que vos instalás en tu computadora. Esos son los modelos cerrados, son mucho más pequeños, mucho menos potentes, pero uno tiene la garantía de que todo queda en su propia computadora. Se podría hacer eso, uno podría instalar en su computadora, pero bueno, presenta, insisto, ventajas y desventajas. Sí, la parte de la regulación tiene un montón de aristas. Bueno, si ponemos un sistema de inteligencia artificial a tomar decisiones, ya sea para contratar personas o para filtrarme, hacer un screening de pacientes. Bueno, ¿quién es responsable en última instancia de la decisión que toma la inteligencia artificial? Bueno, es una pregunta abierta. O que hay, digamos, ciertas lugares donde no es ético resolver cuestiones con inteligencia artificial. Digo, hay dominios o campos donde no corresponde usar la inteligencia artificial. Cuando está en riesgo la salud de una persona, cuando está en riesgo la integridad financiera de una organización. Eso tampoco está definido y son preguntas válidas. No, evidentemente eso es un dilema. Pregunta abierta. Como si tuviésemos una máquina que hemos probado o que suponemos infalible porque nunca podríamos probar al límite que sea infalible, la pondríamos a resolver. Es básicamente lo mismo, sí.
hay algo de eso. Es definitivamente un riesgo de eso que yo pregunto, bueno, todo lo que tengan que hacer, pasalo primero por la inteligencia artificial. ¿A qué costo? ¿No? Son dos caras de la misma moneda. Como les dije al principio, la idea era poner disparadores, puntapiés, ideas para reflexionar, conceptos, y como siempre se pasa acá, son más preguntas que respuestas. Lamento si alguien se va decepcionado con eso. Pero yo lo tenía claro y traté de no generar falsas expectativas al principio. Al menos ahora poder conocer un poco más por dónde va la cosa. Peligroso, crisis de la universidad, crisis de los discursos, crisis de la ciencia. Absolutamente. Y además, sí, cuando lo usamos para la toma de decisiones, algo que llama muchas veces la atención es lo condescendiente que son estas herramientas. Cuando uno le pregunta una cosa, tienden a validar nuestra propia idea o nuestra propia creencia. Porque son un producto que quieren que vos lo sigas usando, en definitiva. Entonces, cuando vos te dicen una cosa, dice, ¡pa! ¡Qué buena idea! Dice, estoy pensando... enseñar la componente del cerebro decapitando un mono en la clase. Muy buena idea, te va a decir el chat. Llevándolo a un extremo, pero hay una cosa de eso. O sea, usted me dicen, me siento... y es real que hay gente que lo usa para consulta psicológica o de salud mental y siempre va a validar tus emociones y es un peligro. Es un peligro. Y la gente estas 5 grandes potencias definen la personalidad y tocan una perilla para ver qué tan condescendiente es el chat con las cosas que nosotros proponemos. Quiero pintar la habitación del bebé de azul. Fantástica idea. De verde, me parece una idea maravillosa también. Entonces, siempre van a tender a validar nuestra creencia, incluso si esa creencia es tan falsa, equivocada, es dañina, perjudicial, lo que sea. Creo que sí, pero porque a la vez es muy bueno para adaptarse a grupos sociales, a grupos políticos, digamos, para hacer una campaña política, estas herramientas van a cambiar la forma en la que se hace. No podría asegurar que te estén escuchando. Yo creo que uno no llega a dimensionar lo predecible que puede llegar a ser en su uso de la tecnología. Digo, todos los movimientos que vos haces, los lugares donde te movés, porque eso sí lo estás compartiendo, la ubicación, incluso con quién interactuás en Instagram, en Facebook, ¿cuánto de eso puede perfilar tu persona o tu identidad? Lo subestimamos. Lo sé.
Elijo creer que no... El documental que hablaba sobre eso es el que se llama El dilema de las redes sociales, de Netflix, que teóricamente pinta de que todo nuestro comportamiento nos define o nos hace mucho más predecible de lo que nosotros pensamos. Pero bueno, sea cual sea, igual te interrumpí mientras vos continuabas con eso. Totalmente controlables. Sí. Buenísimo. No maten al mensajero, insisto. Gracias por haber venido, gracias por haberse quedado.